Hola y bienvenidos a Revelando el Apocalipsis, el canal de profecía bíblica que llega al corazón de los misterios de la profecía. Mi nombre es Alan Dubrey y hoy vamos a combinar algunas partes y piezas de las revelaciones que hemos estado enseñando durante los últimos meses aquí. Por supuesto, todo comenzó hace aproximadamente 8 años y medio en nuestro canal principal, Ministry Revealed, donde hacemos enseñanzas de formato largo. Pero en este canal, aquí hoy, como ya han llegado a comprender, lo que Pablo nos está diciendo en 2 Corintios capítulo 12 es que el fin de los días es una porción llamada arriba y luego 14 años. Que el pretribulacionismo, el midtribulacionismo y el posttribulacionismo están todos revelados dentro de ese pasaje de las Escrituras. Es increíble, pero para entenderlo también han llegado a saber que los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas no tratan solo de Mateo en el fin de los días, sino que lo son. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Mateo, Marcos y Lucas se convierten en Lucas, Marcos y Mateo. Y esto se les ha revelado en las diferencias dentro de las revelaciones de los evangelios. Todo se trata de profecía y es absolutamente increíble cuanto más profundizas en ello. Puedes ver enseñanzas anteriores aquí en este ministerio. Puedes ver los videos cortos para obtener un pequeño vistazo rápido de ellos y luego profundizar por ti mismo, porque las diferencias de los evangelios sinópticos con Lucas, Marcos y Mateo revelan pre, medio, post. 3 diferentes porciones de personas en 3 diferentes venidas del Señor. Es absolutamente increíble, pero dicho esto, hoy vamos a abordarlo un poco al revés. Así que si Lucas es pretribulación y Marcos es a mitad de la tribulación, Mateo es posttribulación. Y hay una venida del Hijo del Hombre. Después del pretribulación está la venida del Hijo del Hombre justo antes de la mitad de la tribulación. Gran multitud y luego regresa el Señor sobre el monte de los olivos. Vamos a comenzar tocando brevemente el tema de los pies sobre el monte de los olivos para hacer un punto sobre la mitad de la tribulación. Y nuestro enfoque va a estar en la mitad de la tribulación, pero también se va a mencionar el pre-tribulación. Así que el enfoque principal es la mitad de la tribulación, pero necesitamos rodearlo para que puedas ver las revelaciones, para que puedas ver lo que se está diciendo. Y si eres nuevo recibiendo este entendimiento, esto es lo que te va a ayudar realmente a verlo. Si nunca lo habías cuestionado antes, esto te va a hacer decir, nunca vi eso. Bien, hacia eso vamos con esto. Así que vamos a Zacarías capítulo 14. Todos conocen Zacarías capítulo 14. Aquí es donde todos hablan sobre la venida del Señor, ¿verdad? Cuando Él regrese con los pies sobre el monte de los olivos. Está en Zacarías 14, versículo 4, cuando dice, y sus pies se posarán en aquel día sobre el monte de los olivos. Y por supuesto, el monte de los olivos se va a partir en dos. Todos saben acerca de esto. Este es el regreso post-tribulación del Señor, con los pies sobre el monte de los olivos, cuando será visto desde un extremo del cielo hasta el otro. Se nos dice en Zacarías 14, versículo 10, capítulo 14, versículo 10, que también tiene esta conexión dentro del capítulo, con este periodo de tiempo en el que se menciona el lagar del rey. Bien, ¿a qué se relaciona esto en el libro de Apocalipsis? ¿Cuál es la tipología? Bueno, lo has adivinado, es Apocalipsis capítulo 19, en la venida del Señor, cuando va a pelear contra los enemigos que se han reunido contra él. ¿Y a dónde va? Pisa el lagar del furor y la ira del Dios Todopoderoso en Apocalipsis 19:15. Bien, esta es la batalla del Señor antes de la tribulación, cuando regrese con los pies en el monte de los olivos para pisar el lagar. Disculpe, esta es la conexión con Mateo de 24 años, como ya les hemos mostrado. Que el Mateo 24, la venida del Señor, es en este momento, que es el último año 14 en la venida del Señor, con los pies en el monte de los olivos. Pero si nunca te has cuestionado esto antes, estás a punto de hacerlo, porque ¿qué pasa con Daniel capítulo 2? En Daniel capítulo 2 tenemos el sueño de Nabucodonosor, y es la imagen de la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro. Hasta que sucede ¿qué? Hasta que en Daniel 2, versículo 34, viste, hasta que
Una piedra fue cortada, no con manos, la cual golpeó la imagen en los pies que eran de hierro y de barro, y los hizo pedazos. ¿De acuerdo? ¿Quién es esta piedra? Por supuesto, esta es la venida del Señor. Y escucha lo que dice en el versículo 35, en la segunda parte. Dice, y la piedra que golpeó la imagen se convirtió en un gran monte y llenó toda la tierra. Ahora, ¿qué dicen las personas que es esta piedra? Bueno, por supuesto, cuando vamos a la imagen, muchas personas han compartido esto, ¿verdad? A esto lo llaman la era profética, ¿cierto? Hubo este lapso profético, desde las primeras partes hasta los pies. Y los pies son parte de hierro y parte de barro, hasta que la piedra viene y lo destruye todo desde los pies. ¿De acuerdo? Entonces, los pies tienen 10 dedos y la piedra viene y aplasta los 10 dedos y los pies y toda la estatua se viene abajo. Todos hablan de esto y es cierto que esta piedra es, por supuesto, Cristo Jesús. Pero ¿notaste algo? Esta piedra que es Cristo Jesús no es Él descendiendo con los pies sobre el monte de los olivos. ¿Alguna vez te has dado cuenta de eso? Esto no es Él descendiendo con los pies sobre el monte de los olivos. Esto es Él viniendo como una piedra tallada sin mano, que se convierte en una gran montaña. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, si vas a Apocalipsis capítulo 17, verás que hubo otra batalla que ocurrió antes de Apocalipsis 19. Y en Apocalipsis 17 vemos, comenzando en el versículo 12, y los 10 cuernos que viste son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero reciben poder como reyes, por una hora con la bestia. Entonces, ¿qué es la bestia en lo profético? La bestia es toda la imagen, ¿verdad? Esa imagen es de Daniel, capítulo 2. Y los 10 dedos de los pies son la tipología de los 10 cuernos en el final profético de los días. Y mira lo que sucede. El Cordero hace la guerra. Mira, estos harán guerra, contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Te das cuenta contra quién está luchando aquí? Está luchando contra la bestia y los 10 dedos de los pies, o los 10 cuernos en la imagen simbólica. Esta no es la misma batalla de Apocalipsis 19, que era el lagar. Ves que el lagar es el regreso del Señor, con los pies sobre el monte de los olivos. Pero su venida como la piedra que se convierte en una gran montaña es su batalla al final de los 6 años de los sellos. Esto es cuando Él viene al final del 6º año de los sellos y derrota a la bestia y a los 10 cuernos. Por eso, en el capítulo 6 de Apocalipsis, ves que al final del 6º sello, que es el final del 6º año de los sellos, el mundo, todos, ricos, pobres, libres, esclavos, todos están aterrados y dicen, escóndenos, montes y peñas, caed sobre nosotros y ocultadnos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira de su cordero, del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esta es la batalla de Apocalipsis, capítulo 17, cuando Él viene con la montaña tallada sin mano. Por eso están aterrados, porque están viendo algo que parece una montaña enorme descendiendo desde arriba. Eso va a destruir en la batalla a la bestia y a los 10 cuernos, los 10 reyes que están con ella. Esto es lo que les hemos mostrado en enseñanzas anteriores, en el discurso de Marcos, sobre la venida del Hijo del Hombre. En el discurso de Marcos, en el capítulo 13, versículo 26, esta venida del Hijo del Hombre en las nubes, en plural. Verás, en Lucas dice en una nube. En Mateo dice sobre las nubes. O, si usas la versión King James, dice en las nubes, pero la concordancia de Strong indica que la palabra es sobre. Esta es la ocasión en la que el Señor viene en las nubes con el monte Sión celestial. Él viene con el paraíso. Él viene para destruir a los enemigos, pero viene con el paraíso. Verás, en 2 Corintios capítulo 12, tienes al primer grupo hace más de 14 años, aquellos que están en Cristo, llenos del Espíritu. Ellos son como un arrebatamiento y van al tercer cielo. El segundo grupo, que es el arrebatamiento de la gran multitud, a la mitad de la tribulación, ellos verán al Hijo del Hombre. Ellos lo verán venir con el monte Sión celestial, esa montaña tallada sin mano. ¿Y dónde van a estar ellos? Van a ser arrebatados. Este es el arrebatamiento. Y van a ir al paraíso, que es el lugar de donde viene el Señor, que todo el mundo verá.
Él va a destruir a los enemigos y luego va a reunirlos en la gran multitud de la mitad de la tribulación. En Apocalipsis capítulo 7, así que si el final de Apocalipsis capítulo 6 es Él viniendo en ese momento, es Él viniendo como esa piedra tallada sin mano que se convierte en una gran montaña. No es hasta Apocalipsis 7, a la mitad en el versículo 9, que ahora ves la gran multitud que nadie puede contar delante de él. ¿Ves? Porque ellos lo habrán visto venir y verán esta montaña que viene, esta montaña tallada sin mano, no a él descendiendo con los pies sobre el monte de los olivos. Es una escena completamente diferente. Él no viene en absoluto en la misma forma. Mira y observa lo que sucede. En Juan capítulo 14 vemos que él dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo habría dicho. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os recibiré para mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, ¿qué fue lo que él fue a hacer? Él dijo que iba a preparar un lugar para ellos y que cuando viniera los recibiría para sí mismo. Bueno, adivina qué, cuando Él venga al final del 6º año de los sellos, cuando venga como esa roca tallada sin mano que se convierte en una gran montaña, Él viene con el paraíso, con el monte celestial. Sión, el lugar que fue a preparar para ellos, para que cuando regresara, Él los recibiría para sí mismo. Y esa es la gran multitud de la mitad de la tribulación que vemos en Apocalipsis capítulo 7. Ahora, observa esto. Si retrocedes de Zacarías 14 a Zacarías capítulo 8, que proféticamente es una imagen del primer año de los juicios de las trompetas, es decir, el 8º año de los 14 años de tribulación, dice, así dice el Señor, he regresado a Sión y habitaré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada la ciudad de la verdad. Ahora, escucha esto. Y el monte del Señor de los ejércitos, el monte santo, Él ha regresado ahora con el monte Sión celestial, que estará o bien sobre Jerusalén, en las nubes de arriba, pero todo el mundo sabrá que está allí y va a reunir de nuevo a su pueblo para sí mismo. Así que no solo la gran multitud de la mitad de la tribulación, sino que Él va a reunir a la verdadera casa de Israel, la casa natural de Israel y la casa de Judá, y ahora estarán allí para comenzar el proceso de reconstrucción de todo lo que fue destruido durante los sellos, incluyendo la reconstrucción del templo. Ahora mira esto. En 2 Esdras esto te va a volar la mente. En 2 Esdras, un libro apócrifo, capítulo 13, comenzando en el versículo 29, dice, he aquí vienen los días en que el Altísimo librará a los que están en la tierra. Esto es el pretribulación. Y asombro de mente vendrá sobre los que habitan en la tierra. ¿Y sabes por qué? Porque en Lucas, en su pretribulación, lo ves justo aquí. En Lucas capítulo 21, comenzando en el versículo 34, dice, y mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. ¿Ves? El mundo será tomado por sorpresa, pero los del pretribulación son aquellos que están velando y orando. ¿Quién será considerado digno de escapar de todas estas cosas que han de suceder? Y luego, ¿qué dice? Entonces planearán hacerse la guerra unos a otros, nación contra nación, reino contra reino. Bueno, esto es lo que vemos todavía en Lucas capítulo 21. En el versículo 10 dice, nación se levantará contra nación y reino contra reino. Pero solo en Lucas, en el versículo 12, perdón, en el capítulo 21, dice, pero antes de todas estas cosas, esto es el pretribulación desde el versículo 36, y esto es los 40 días del jinete del caballo blanco. Eso sucede antes de nación contra nación, reino contra reino. Pero ahora mira lo que dice. Entonces sucederán las cosas que te mencioné antes, que son las cosas relacionadas con los sellos. Y luego dice que se reunirá una multitud innumerable, como viste, deseando venir y conquistarlo. Pero él se mantendrá en pie sobre el monte Sión, y Sión será manifestado a todos los pueblos, preparado y edificado.
Esto es él viniendo al final del sexto año de los sellos. Esto es todo el mundo viéndolos. Este es el sueño, la imagen de Nabucodonosor y él viniendo al final del sexto año de los sellos para destruir a la bestia y los 10 dedos como los 10 cuernos. Él viene con el lugar preparado y edificado, como viste, una montaña tallada sin manos. Hermanos y hermanas, esto incluso está revelado en el apócrifo de 2 Esdras. Oro para que esto los bendiga y puedan ver las diferentes venidas del Señor dentro de esto.